la contaminación del aire, agua y suelo. Los problemas ecológicos derivados del uso de los recursos naturales renovables han implicado sus desgastes. Este desgaste se expresa en la erosión del suelo y sus consecuencias posteriores, como lo son la forestación, la desertificación y que culminan en la pérdida de la biodiversidad. Sin embargo, existen otra serie de problemas importantes, muy vinculados a los anteriores, pero que surgen sobre todo por vía de la contaminación, es decir, por la adición de sustancias que alteran las propiedades naturales de los recursos, que al rebasar los límites de tolerancia de los organismos se convierten en amenaza y ocasionan la muerte de los mismos. Por ejemplo, lo que conocemos como aire puro es una mezcla de sustancias gaseosas compuestas de un 78% de un nitrógeno, un 21% de oxígeno y 1% de otras sustancias tales como dióxido de carbono y ozono cuando este aire puro recibe la adicción de diferentes sustancias que llegan a producir alteraciones en sus propiedades físicas y químicas, se dice que este aire se ha contaminado. Algo similar sucede con el agua y con los suelos, cuyas propiedades físicas y químicas se transforman por la incorporación de sustancias tóxicas. Aire. Las fuentes de contaminación atmosférica de origen natural son los incendios forestales, las tolvaneras o las erupciones volcánicas. Pero las que nosotros nos interesa conocer son las de origen artificial, también llamadas antropogénicas, es decir, derivadas de las actividades humanas. Actualmente, estas fuentes de contaminación antropogénica se han clasificado según las unidades emisoras de sustancias tóxicas. El consumo de combustible fósil para generar energía eléctrica, calor en procesos productivos que lo requieran o movimiento mecánico de las instalaciones industriales o del parque vehicular. En 1986 la CEDO estimaba de las emisiones anuales de sustancias contaminantes en el país eran superiores a los 16 millones de toneladas, de las cuales un 65% tenían su origen en el parque vehicular y el restante 35% provenía de la industria. Agua. Estamos acostumbrados a oír que el agua es el recurso vital por excelencia, pero lo es no solo de la vida de las especies animales y vegetales, sino también para la industria. En el multicitado informe, la CEDO nos dice que las prácticas asociadas al manejo y disposición de las aguas residuales han traído consigo diversos efectos. En ocasiones se ha afectado la calidad de este recurso, provocando ciertos desequilibrios ecológicos que amenazan la existencia de gran cantidad de especies de flora y fauna acuática en ríos, lagunas, esteros y zonas costeras, pero también han causado efectos negativos de naturaleza económica. La devolución del agua utilizada, que lleva consigo sustancias tóxicas, han disminuido la disponibilidad de utilización de agua de buena calidad que se encuentra en la superficie, lagunas, ríos, etc. Esto ha provocado que se realice una mayor explotación de los mantos acuíferos subterráneos y que se tengan que traer nuevas cantidades de agua de fuentes cada vez más distantes y lejanas de las ciudades y centro de desarrollo industrial. Por otro lado, cuando la escasez de líquido implica la instalación de plantas procesadoras que permitan la reutilización, reciclándola a través de complejos y costosos sistemas de purificación y potabilización. En el resultado es similar al caso anterior, es decir, los costos para su obtención aumentan considerablemente. Suelos. La adición de sustancias que provocan la contaminación del suelo está relacionada con varios tipos de productos que se vierten a él. Estos son, en buena medida, productos que han sido utilizados y que constituyen los desechos de distintos procesos de uso, que van desde los domésticos hasta los industriales y agrícolas. Ejemplo de estos son las llamadas aguas negras, que contienen concentraciones de detergentes, grasas, solventes, etc. Los que llamamos basura también contienen una buena cantidad de desperdicios sólidos, plásticos, envases, materiales sintéticos, etc., que también tiene efectos contaminantes sobre el suelo. Finalmente son fuente de contaminación los fertilizantes y pesticidas utilizados en agricultura, aunque no son en sí mismo producto de desecho. Los residuos contaminantes se han ordenado según el estado, líquido, sólido o gaseoso, en que se encuentran con el fin de facilitar su medición y tratamiento. A su vez, los llamados residuos sólidos se han clasificado según su origen, siendo los principales los municipios, los industriales y los derivados de otras actividades como las agrícolas. Los residuos municipales tienen su origen en los hogares, oficinas, comercios, parques, construcciones, etc., es decir, son los residuos que se producen en los núcleos poblacionales en su actividad cotidiana. El 70% de estos residuos se genera en las viviendas y en 1985, según la CEDUE, se calculaba que el total nacional de los mismos ascendía a 32.583 toneladas diarias. Se calcula, además, que 15.000 toneladas diarias
que constituye la basura que se arroja a los terrenos baldíos, a las orillas de las carreteras, a la vía pública, etc. Los residuos industriales se originan en la extracción, beneficio y transformación de los productos en la industria, mismo que, por sus características particulares, contienen distintos niveles de peligrosidad. Basándonos en los datos de la CEDUE, los cálculos de mediados de los años 80, estimaba que la generación de los mismos era de 200 toneladas diarias. La parte más fuerte de esta cifra la aporta la extracción y beneficio de minerales y el restante corresponde a las industrias de la transformación, o sea, el 75 y el 25% respectivamente. Por otra parte, la generación de residuos peligrosos era de 5.000 a 7.500 toneladas diarias producidas en los procesos de transformación, mientras que la capacidad instalada para depositar adecuadamente estos residuos no alcanzaba a captar el 1% de los mismos. Las actividades que diariamente realizan los seres humanos originan desechos que son depositados al ambiente, suelo, aire, agua, provocando, en muchos casos, daños. ¿Qué es la contaminación ambiental? Es la presencia en el ambiente de cualquier agente, físico, químico o biológico, que lo haga menos favorable al desarrollo de los seres vivos. Los contaminantes pueden estar en estado sólido, líquido y gaseoso y son biodegradables y no biodegradables. La basura es producto de las acciones humanas, como son las actividades domésticas, industriales, agrícolas. Es difícil disponer de la basura adecuadamente, tornándose en muchos casos en un problema para el ambiente. Los desechos sólidos constituyen en nuestras ciudades un grave problema para su deposición. Una parte de los residuos sólidos industriales pueden ser inflamables, corrosivos y tóxicos, con riesgo para la salud de las personas. Contaminación del suelo. Esta se produce por el rompimiento de tanques de almacenamiento subterráneo, aplicación de pesticidas, filtraciones de rellenos sanitarios o por la acumulación directa de productos industriales. Al acumularse las sustancias dañinas producen repercusiones negativas en el suelo. Entre los químicos más comunes que causan daños al suelo están los derivados de petróleo, pesticidas, salvamentos, metales pesados. La presencia de sustancias tóxicas en el suelo, como los insecticidas, herbicidas y otros compuestos químicos, así como residuos de actividades domésticas e industriales, provocan altos niveles de contaminación del suelo ocasionando alteraciones ecológicas de importancia. Dependiendo de la ubicación del terreno, las prácticas agrícolas y el manejo que se da al suelo pueden empobrecerse. El empobrecimiento del suelo puede producirse por erosión o por agotamiento. La erosión es el deterioro del suelo como consecuencia del arrastre de sus materiales por las aguas y los vientos, y el argumento es la disminución de las propiedades nutritivas del suelo por el cultivo intensivo. Mientras más aumenta la cantidad de contaminante, van desapareciendo las especies animales y vegetales existentes transformándolo en un terreno estéril. Recuperar los suelos es un proceso largo y costoso. En este proceso se utilizan procedimientos biológicos mediante los que se introducen bacterias que degradan los productos tóxicos, aunque lo mejor es mantener los suelos libres de contaminantes. Entre las medidas para evitar el deterioro de los suelos están las siguientes: rotación de cultivos para reponer las sustancias minerales, uso de fertilizantes orgánicos, reforestación. En la República Dominicana el suelo es de gran importancia por su uso en la agricultura y la ganadería y porque de este extrae parte de la materia prima utilizada en las industrias. Contaminación del agua. La contaminación del agua es la acción o efecto de introducir algún material o inducir condiciones sobre el agua de modo directo o indirecto que implique una alteración perjudicial de su calidad. La contaminación biológica del agua consiste en la presencia de microorganismos como bacterias y protozoos, los que causan enfermedades. En el país es muy común la presencia de ameba en el agua. Este tipo de contaminación se produce cuando son echados en ríos y otras fuentes de agua usadas por las comunidades, desechos cloacales, sin tratar, animales muertos y basuras procedentes de hogares. El agua también es contaminada por sustancias químicas que llegan a ellas procedentes de actividades agrícolas como son los fertilizantes químicos, plaguicidas y herbicidas. Cuando los residuos son arrastrados por las lluvias a las fuentes de agua pueden envenenar las especies que viven en el agua, lo que pueden llegar a los humanos consumirlos esos peces. Las fuentes de agua también son contaminadas por el depósito de desechos plásticos en mares y océanos, los que en algunos casos son comidos por peces, tortugas, ballenas, que al no poder digerirlos pueden ocasionarles la muerte. Las aguas de los ríos, arroyos, lagos, etc. pueden ser contaminadas por aguas residuales procedentes de viviendas, industrias, derrame de petróleo que contienen sustancias químicas que además de ser tóxicas,
disminuyen el oxígeno en el agua, disminuyendo la vida animal y vegetal por falta de oxígeno. Cuando en las fuentes de agua se vierten sustancias químicas con residuos de detergentes y abonos ricos en fosfatos, se aumentan los nutrientes para las plantas del medio acuático, generando una multiplicación rápida de las plantas, dificultando la vida de los animales y estancando el agua, lo que con el tiempo puede provocar la desaparición de la fuente de agua. Contaminación del aire. La contaminación atmosférica o del aire es la presencia en la atmósfera de sustancias en una cantidad que implique molestias o riesgo para la salud de las personas y de los demás seres vivos, así como que puedan atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad o producir olores desagradables. El nombre de la contaminación atmosférica se aplica por lo general a las alteraciones que tienen efectos dañinos en los seres vivos y los elementos materiales, y no a otras alteraciones inofensivas. Los procesos industriales que implica tanto en industrias como en automóviles y calefacciones residenciales, que generan dióxido y monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y azufre, entre otros, son los primeros mecanismos de contaminación atmosférica. El oxígeno que se encuentra en la atmósfera es indispensable para la respiración de los seres vivos. Ya mediante este obtienen la energía necesaria para realizar sus funciones vitales. Si el aire está contaminado, se afecta el funcionamiento de los organismos. Los combustibles fósiles quemados por las fábricas y vehículos, la quema de basura, la descomposición de sustancias cloacales y basureros generan gases que son liberados al ambiente. En muchos casos estos gases son tóxicos y provocan tos, irritaciones de la piel, lágrimas, trastornos respiratorios, dificultad para el transporte de oxígeno en la sangre, entre otros males. La lluvia ácida se produce por la humedad en el aire, combina con los óxidos de nitrógeno y el dióxido de azufre emitidos por fábricas, centrales eléctricas y vehículos que queman carbón o productos derivados del petróleo. Al mezclarse el vapor de agua con estos gases forman ácido sulfúrico y ácidos nítricos. Finalmente, estas sustancias químicas caen a la tierra acompañando a las precipitaciones, constituyendo la lluvia ácida. Esta lluvia causa un gran deterioro en el medio ambiente. Al caer sobre mares, ríos y lagos, las sustancias tóxicas impiden la vida de muchos organismos acuáticos. Al caer al suelo impiden el crecimiento de las plantas, ya que eliminan gran parte de los minerales del suelo que éstas necesitan. Contaminación por calor. El calor producido por hornos mal ubicados, por la actividad industrial, el transporte, las quemas forestales y, en general, todo proceso de combustión, ocasiona problemas ambientales debido al incremento de la temperatura. Es de notar que la temperatura en las ciudades es 3 o 4 grados centígrados superior a la del campo. Este fenómeno, conocido con el nombre de isla de calor, es provocado principalmente por el dióxido de carbono producido en las combustiones citadas anteriormente, el cual se acumula en las capas inferiores de la atmósfera, más cercanas a la superficie del suelo. Estas capas reciben la radiación solar reflejada por las edificaciones, calles, etc., y la devuelven de nuevo a la Tierra. Este fenómeno se repite varias veces. Una de las formas de mitigar el calor en las ciudades es la ubicación de árboles en las avenidas, y la creación de áreas verdes, las cuales, además, tienden a disminuir el nivel de ruido en las ciudades. Los fenómenos de la contaminación son tan variados como sus efectos sobre la salud y el bienestar del hombre, lo cual debe tenerse en cuenta al planificar el desarrollo de la sociedad. Contaminación por ruidos. Debido al desarrollo de la civilización industrial y urbana, el ruido, que se define como un sonido inarticulado y confuso más o menos fuerte, ha tomado gran importancia. Este está incluido dentro de los elementos contaminantes que influyen desfavorablemente en el medio ambiente y, en algunos casos, resulta nocivo para la salud del hombre. Es un elemento común en zonas donde existen altas concentraciones de población que generan un denso tráfico automotor. También en terminales aéreas y de ferrocarriles, en zonas de alta industrialización, en conglomeraciones, etc. Las afecciones causadas al hombre por el ruido excesivo pueden ser de orden fisiológico o psicofisiológico, e inciden cada día más, sobre todo en los obreros industriales. Entre los efectos físicos que pueden producir el ruido se encuentran la fatiga auditiva y los traumatismos acústicos, entre otros. A largo plazo puede provocar la alteración del ritmo cardíaco y de la tensión arterial, y hasta trastornos de orden psíquico. Los niveles de ruido se miden en unidades llamadas decibeles, dB, y en algunos países se han dictado regulaciones para establecer límites permisibles al respecto. La intensidad de los ruidos fluctúa en una escala entre 0 y 160 decibeles. El nivel perjudicial para el oído humano se encuentra alrededor de los 90 decibeles.
A continuación brindamos el equivalente en decibeles de algunos ruidos comunes que se encuentran sobre el límite perjudicial para el oído humano. Para controlar la contaminación ambiental, los gobiernos han creado disposiciones legales que regulan la cantidad de humo que sale de las chimeneas industriales, exigiendo la colocación de filtros para reducir la contaminación. Se ha regulado el vertido de desechos como aguas residuales procedentes de industrias y aguas hervidas de las ciudades, aguas negras, las cuales deben ser tratadas para reducir las sustancias químicas, así como las bacterias y otros contaminantes biológicos antes de ser vertidas a los mares y ríos. La contaminación es un problema del que nadie quiere responsabilizarse y que, hasta en algunos casos, no se percibe hasta cuando es ya demasiado tarde. Debemos, como ciudadanos de una provincia y un país que quiere crecer y mejorar su calidad de vida, comenzar a tomar conciencia sobre este problema y todas las dificultades que encamina para el ambiente y, por ende, para la salud y bienestar humano. La educación de la población es una herramienta básica y fundamental en cuanto a medio ambiente se refiere. Este medio es el único lugar del que cuenta el hombre para desarrollarse. En él realiza todas sus actividades vitales o no, en él, precisamente, vive una población conocedora de los problemas ambientales generales, y de aquellos que presentes en su territorio, será una población con capacidades potenciales de resolución de tales conflictos. Una sociedad conocedora y consciente es, entonces, la primera etapa para la recuperación ambiental y la posterior administración eficiente de los recursos naturales disponibles. La educación poblacional, en todos los niveles, debe ser precedida y acompañada por la constitución de organismos de protección del medio ambiente y los recursos naturales y la profesionalización y especialización de su personal y del ya existente en las instituciones destinadas a tal fin. Queda, por lo tanto, en manos del gobierno y de cada uno de los habitantes de la nación la responsabilidad de encarar estos temas cada vez poniendo mayor énfasis y medios. Recordemos que este mundo es la estructura donde se alberga el ser humano y que su ambiente es único e irrecuperable. Cuidémoslo entonces, comencemos hoy mismo que, sistemática y progresivamente, los resultados estarán a la vista. Urge una campaña y cultura sobre el cuidado del aire, agua y suelo. De lo contrario desaparecerán dichos elementos y el mismo planeta que habitamos. Autor: Caterine García.